Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es el día que ha hecho el Señor, nosotros, su pueblo. Nos regocijaremos, nos gozaremos delante de Él. Les saludo con mucho cariño en vivo desde la ciudad de Nueva York para iniciar la jornada de este día, hoy viernes, desde la ciudad de Nueva York. Espero que se encuentren bien todos en la presencia del Señor, siempre estudiando su palabra y buscando del Señor en todo tiempo. Tenemos una clase muy, pero muy interesante de Cristología, la clase número 33, y le pido que tomemos unos minutos y este espacio sagrado, este tiempo dedicado al Señor, que el Señor lo use para su gloria y también para que nosotros seamos edificados. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En este día, Señor, que tú has creado para tu gloria, primeramente te bendecimos, te exaltamos, te reconocemos, te santificamos. Santificado sea tu nombre. Señor, que tu reino venga tu reino ya a nuestras vidas, Señor. Te suplicamos, Padre, tu ayuda en esta hora. Este estudio es tu palabra, es tu ministerio, son los negocios de tu Padre, oh Cristo. Nos conviene estar en los negocios de tu Padre. Danos entendimiento, Señor. Sin ti nada podemos hacer. En parte conocemos, en parte profetizamos. No queremos hablar de teología y ser teóricos y tener que leer 40 libros de 500 páginas cada uno para poder entenderlo. Yo no creo que eso sea tan complejo. Padre amado, enséñanos a abrir la Biblia, danos entendimiento, danos ese espíritu de sabiduría que hablábamos. Señor, te necesitamos. Danos el espíritu de los bereanos que escudriñaban las Escrituras. Abre mis ojos, oh Dios, y miraré las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos y a todas. Saludo como siempre a nuestra hermana Rosy Moreno y también a hermana Marisa en este día, en la clase de hoy. Esta noche la clase la estaré compartiendo a las 5 de la tarde, la clase de neumatología, a las 5 de la tarde, si el Señor lo concede, para yo entonces poder prepararme para la clase de discipulado, que la tengo a las 7, con un grupo de la iglesia local. Así es que, bien. Y el lunes, si Dios lo permite, comenzaremos el nuevo horario, que será de 11 en adelante. Llegará un momento que solamente podré dar una clase, se lo diré ahí. Ya los hermanos poco a poco se van a ir acostumbrando al horario. De todas maneras, esto está grabado y los hermanos pueden tener acceso a los estudios. Bien. En el día de hoy estaremos estudiando la clase número 33 de este curso de Cristología. El tema de hoy es ese que está ahí proyectado. Su ministerio, el profeta. El profeta. Hemos estado viendo
la tercera parte de este curso de Cristología, que tiene que ver con el ministerio del Señor, su ministerio. Y repetidas veces, queridos hermanos, yo les digo a ustedes que lo estamos viendo desde el punto de vista del Hijo de Dios en la eternidad. Ya en los evangelios nosotros lo estudiamos. Déjenme explicarle algo a ustedes brevemente, que yo considero que es de mucha importancia que esto se vea. Pero a mí, lo que les voy a compartir con ustedes, yo lo comencé a ver después de ser cristiano quizás por 20, 25 años. Yo no veía esto así. Así que présteme oído a lo que les voy a compartir en estos momentos. Usualmente cuando se enseña la palabra o se predica la palabra, y por ejemplo se habla de, digamos, de los profetas, usualmente el enfoque es los profetas, Jeremías, Isaías, el otro. Cuando se habla de Israel, pero vuelvo y digo, por décadas yo no veía lo que es y debe ser obvio, y es lo siguiente. Cuando abrimos la Biblia, cada vez que estudiamos la Biblia, la pregunta es que debemos hacer, ¿ok? ¿Dónde está Cristo en esto que yo estoy leyendo? No importa lo que yo lea en la Biblia. Si el Padre dice que Él es el centro de todo, y dice para que en todo, T-O-D-O, Él tenga la preeminencia, ¿tiene sentido de que yo hable de los profetas si no hablo del profeta? ¿Tiene sentido de que yo hable, por ejemplo, del pueblo de Israel? Y en mi estudio, Israel, las tribus. Ok, ¿dónde está Cristo en todo eso? ¿Dónde está Cristo en todo eso? En otras palabras, y yo lo veo constantemente, yo escucho predicaciones, entonces, reitero, Dios tiene que mostrarle eso a uno. Dios tiene que lavarle a uno los ojos con colirio y decirte, pero mi hijo, considera esto, mi hijo es el centro de todo. Voy a hablar del tabernáculo y me voy a quedar solamente en la materia, en las 7 piezas. ¿Pero qué representa? ¿Qué significa todo eso? Voy a hablar de Noé y los animales y todo. Y aún en la iglesia, en la escuela dominical, los maestros, yo digo, oye, no le hablen a los niños de Noé como que Noé es el héroe. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy explicando, hermano? Entonces, eso toma tiempo. Entonces, es como dice Pablo, yo no quiero saber otra cosa entre ustedes, sino que Cristo sea glorificado. ¿Usted ha leído eso? Y le dice, yo voy a sufrir dolor de parto hasta que yo vea a Cristo en ustedes. O sea, el centro tiene que ser Cristo. No es algo, no decirlo de boca para afuera, algo teórico, sino en verdad, en la práctica. Y por eso es que mi paradigma como maestro, en los últimos no sé cuántos años, el Señor tuvo que cambiar. Y allá estaba David y con la onda, y el héroe era David. Así no es, hermano, la cosa. Entonces, estamos viendo ahora el ministerio de Cristo. Vimos la ley de Nazareato, su dedicación, ¿verdad? Vimos su soberanía, que Él es soberano. Entonces, en el día de hoy, vamos a hablar de su ministerio, el profeta, como profeta. Y para entrar en esto, naturalmente, tenemos que ver lo que Él dijo a los otros profetas. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. 3 puntos principales sobre el profeta. Es decir, cuando ustedes, cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, que están estudiando la palabra conmigo, y le damos la bienvenida a la hermana Olga y a Yania, usted va a compartir la palabra. Usted coge un pasaje de las Escrituras. A mí no me enseñaron eso cuando estudié homilética, hermenéutica.
yo fui a un seminario a estudiar ciertos cursos también. Entonces, la pregunta es, él dice, Cristo mismo lo dice en Mateo 24, que a los caminantes de Maús, él dice que él comenzó por los profetas, por los salmos, por toda la Biblia, y le dijo lo que decían de él. Más claro no puede estar. Entonces, en la Biblia, ¿qué voy a leer aquí? ¿Qué dice de Cristo? Cada cosa tiene que señalarme a Jesucristo de una u otra manera. Y yo argumento eso con cualquier persona. No me habla a mí o de la reina Esther y el otro, no. Okay. ¿Qué tiene que ver eso con Dios, con la deidad? El centro, esto tiene que ser Dios, hermano. Tiene que ser Dios. Yo trabajé, por ejemplo, 35 años con una compañía eléctrica y teníamos un logos. Y todo en la compañía, y yo promovía, tenía que ponerme cierto uniforme de la compañía, por todas partes, la compañía, el carro, toda la compañía. Yo tenía que proyectar la centralidad de Implomanía, era esa compañía. Entonces, ¿qué tal ahora de nosotros como hijos de Dios? ¿A quién vamos a promover? ¿A quién vamos a levantar? ¿A quién vamos a exaltar? Tiene que ser el Señor. Tiene que ser el Padre o tiene que ser el Espíritu Santo, la deidad. Cierro esto y hago esta salvedad y considérelo. Y si el Señor se lo muestra, porque esto es un asunto de que Dios tiene que mostrarle a uno eso. Ahora bien, vamos aquí ahora. Esta clase, el ministerio del profeta, la tenemos bien a través de 3 puntos principales. El primero es que predestinado, es decir, que él fue predestinado como profeta. Note usted que no importa qué ministerio nosotros hablemos, primeramente Cristo ya lo tiene. O sea, un profeta que va a profetizar, Cristo no va a ser profeta. ¿Me doy a entender? Se va a hablar de los pastores y Cristo no va a ser pastor. Eso lo vamos a entrar en una de las clases también para que usted lo vea más claro. Pero bien, el profeta. Vamos ahora aquí al libro el primer punto, el libro de Jeremías, para que usted lo vea predestinado. Aquí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Biblia a mano, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Antes, ¿ves? Esa palabra antes. Te di por profeta a las naciones. Está hablando de Jeremías aquí. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y le dice que va a hacer 3 cosas negativas y 3 cosas positivas. Arrancar para destruir y para arruinar. Y para derribar. Y luego para edificar y para plantar. Entonces aquí vemos nosotros en esta escritura a Jeremías como un tipo o un símbolo mesiánico. Jeremías, en el tema de hoy, el ministerio de Cristo, su Cristo el profeta. Vimos la ley del nazareato, aquel que es dedicado. Vimos ayer que Él es el soberano, el que está sobre todos. Entonces hoy vamos a ver su ministerio, Cristo el profeta, aquel que es el vocero de Dios, aquel que trae la palabra de Dios
Y naturalmente lo vemos nosotros, porque Él es su espíritu profético. Lo dice, el espíritu de Cristo que estaba en ellos, anunciaban lo que iba a acontecer. O sea, Moisés, ¿con qué espíritu profetizó? O sea, él fue profeta por sí mismo, como muchos charlatanes hoy en día que se autodenominan profetas. No, el espíritu de Cristo, el profeta, vino sobre él y habló y dijo y profetizó y escribió. Okay. Okay. Aquí en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, estamos elaborando el primer punto de esta clase. Usted lo ve ahí proyectado. El primer punto es que ha sido predestinado. Yo me muevo aquí, a ver si ustedes lo pueden ver. Entonces aquí en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente, Juan 1, 16. Acompáñenme, queridos hermanos. Dice aquí, Juan 1, 16, dice, recuerden que a diferencia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios sinópticos, que lo miran un mismo enfoque, que habla de la naturaleza de Cristo, y eso ya lo estudiamos, es un curso completo, los evangelios. Entonces, ahora, en el capítulo 1, el evangelio de Juan, la óptica es mirar a Cristo en la eternidad. Ustedes recuerdan que eso lo estudiamos, ¿verdad? Cuando estudiamos los evangelios. Aprendimos eso en los evangelios. Ahora, aquí en el capítulo 1 del evangelio de San Juan, mire esto, querido hermano. Versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso? Él tiene la plenitud. Él tiene la plenitud como profeta. Cada vez que usted ve un ministerio, algún tipo de ministerio, que Dios le delega al hombre, no lo tiene Cristo primero, ese ministerio. ¿Me doy a entender? Entonces, de su plenitud, Él tiene la plenitud, mire, de su parte de recibe Jeremías para profetizar a Israel. Isaías para profetizar a esos cuatro reyes, esos cuatro reinados. Por 50 años estuvo Isaías. El profeta Miqueas, Abdías, Jonás, todo. Él es el profeta predestinado. Y él es que habla por medio de esos profetas. No lo dice Juan 1.1, Hebreo 1. Dios habiendo hablado en muchas partes por los profetas. Y luego dice, ahora viene el profeta. En estos posteros días no habla por el Hijo, el profeta con P mayúscula. ¿Entendemos? Ok, ahora bien. Eso es el primer aspecto. El primer aspecto de Cristo como el profeta. Yo siempre digo con P mayúscula para hacer una distinción entre los profetas de la que mencionaron en la Biblia y ellos. Ahora bien, segundo, fue predestinado, pero lo segundo que tenía que acontecer era que tenía que ser formado. Dios llama y luego da forma, formado. Para ello, quiero aquí ver con ustedes algo muy, pero muy, muy interesante. Y te voy a citar por lo menos dos profetas del Antiguo Testamento llamados los profetas menores. Mire esto, preste atención a esto. Vamos a ubicarnos primeramente al libro del profeta Amós. Amós. El libro del profeta Amós, en el capítulo 7, versículo 8. Yo quiero que con mucho cuidado ustedes le presten atención a esta expresión. Escuchen, los profetas, todos, anteriormente no se le llamaban profetas, sino se le llamaban videntes. ¿Ustedes recuerdan eso? Vidente. Aquellos que ven lo que Dios les muestra. Okay. Entonces dice aquí,
Dice Amós 7:8. Dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Esa palabrita, ¿qué ves? Y luego ahí viene y te estoy mostrando algo, Dios le dice. Tú lo ves. Pero no solamente si tú lo ves, sino entiende lo que significa eso que ve. Eso tiene que ver con el ministerio profético. Alguna gente cree que ser un profeta, que está profetizando. Eso no es así. Porque la primera persona que se menciona como profeta es Abraham. ¿Y dónde está la profecía de Abraham? Considere eso. La primera persona que es llamado profeta por nombre en la Biblia es Abraham. ¿Dónde está la profecía de Abraham? ¿Verdad que nadie dice? El profeta Abraham dice, mas sin embargo Dios le dice que es profeta. Usted se da cuenta la manera errada que a veces uno está por no leer claramente la Biblia y entrar en cómo Dios ve las cosas. ¿Qué ves? Le pregunta. También aquí otra vez, en Amós 8:2, y dijo, ¿qué ves, Amós? Por segunda vez. Le mostró en el capítulo dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y el Señor le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué ves? Ok. Vamos a continuar. Ahora vamos a Zacarías. Y esto no es solamente aquí. Mire aquí en Zacarías. Zacarías en el capítulo 4 del profeta Zacarías 4:2. Este otro profeta ahora, ¿no? Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro. Ok, pero ¿qué significa? Eres vidente, eres profeta. ¿Qué ves? En Zacarías capítulo 5, versículo 2. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. O sea, él vio el rollo y aún así Dios le dijo, ¿qué ves? Eso te entiende. Podemos ver algo, pero no podemos entender lo que significa. ¿Qué ves? Y veo un rollo que vuela. Entonces luego Dios le explica lo que significa. Entonces, yo quería traer eso de cómo los profetas son formados cuando Dios comienza a mostrarle, a enseñarle. Eran llamados videntes los que veían. Visión, profeta, ok. Aquí en Ezequiel, vemos también aquí lo mismo. En el libro de Ezequiel, en el llamamiento de Ezequiel, esto está por todas partes. Nadie piense que eso solamente son 2 versículos. Mira aquí en Ezequiel capítulo 1. Dice, aconteció en el año 30, el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, Ezequiel fue llevado en el cautiverio babilónico. Y Ezequiel era profeta y sacerdote, según tengo entendido. Y mire y los cielos se le fueron abiertos. Mire esto. Y vi visiones de Dios. Vi visiones de Dios. Ahora, tengan muy presente que al yo tratar de explicar estos textos con relación a aquel profeta que fue predestinado y fue formado, que aunque estamos leyendo estas cosas con relación a estos profetas, considere eso primeramente, que ahí fue lo que yo le testifiqué al principio, que yo por décadas me concentraba en los profetas con P minúscula y no miraba que todo eso se refiere primeramente a Jesucristo y luego a aquellos que él llama. De su plenitud tomamos todo. Si hay un profeta que está profetizando, Cristo no va a profetizar. O sea, ellos tienen el espíritu profético, Cristo no lo va a tener.
Y reitero, el paradigma, mi forma de ver las cosas. Mis primeros 15 años como cristiano, del año 70 al 85, eso fue mi primera etapa, que yo tuve una congregación, yo no lo vi. Duraron otra vez, y luego creo que por la década de los 90, fue que el Señor comenzó a lavar mis ojos con colirio y a enseñarme un poquito más de cerca las cosas de Dios. Y eso no termina, eso continúa. Porque son nuevas cada mañana su misericordia. Amén. Ahora, aquí en Isaías capítulo 6, mire también la experiencia con Isaías. Isaías 6, ya usted sabe la visión de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor Jehová sentado en un trono alto y sublime. Pero mira aquí lo de Isaías capítulo 6, versículo 5. Él le presenta, la casa se llenó de humo, y él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, he habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. Usted ve la palabra ver, han visto mis ojos a rey Jehová. Okay. En Ezequiel capítulo 37, esto es clásico. El valle, el famoso valle de los huesos secos. El famoso valle de los huesos secos. Mire esto. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y ahí comienza. Yo hago, todo esto tiene que ver, Dios le mostró ese valle de huesos secos. Y tenía que ver con el reino del norte que había sido esparcido por todo el mundo, llevado cautivo. Y Dios está profetizando que llegará un momento cuando Él mismo, el Señor mismo, va a hacer un llamado y que todos esos huesos, el pueblo de Dios, Israel, iba a ser formado una vez como nación. 1948, 1967, ya eso es historia. El cumplimiento. Ok, el valle de huesos secos. Ok, ahora bien. Ahora viene aquí... no, todavía no puedo mostrarle esto. Déjame ver aquí. No quiero que usted se me distraiga viendo el bosquejo. Okay. Quiero ahora que vean aquí Colosenses. Vamos a pasarnos al Nuevo Testamento. En Colosenses, capítulo 2, hay una advertencia de aquellos que son formados. Digamos, una persona que hoy se llame profeta, que diga yo soy profeta, esa persona, yo de ninguna manera voy a negar que Dios puede ser una persona y que pueda traer algo directamente de parte de Dios. Pero uno mismo autodenominarse como profeta y luego decir profecía y luego ser un falso, entonces ya usted la credibilidad, porque un profeta nunca erraba en lo que decía. Ningún profeta del Antiguo Testamento, tal como Dios dio la profecía, eso se cumplía. Tiene que estar correcto 100%, un profeta. Lo dice Deuteronomio. Si el que habla y no se cumple, habló con presunción, no tenga temor. Entonces, una persona tiene que tener cuidado. Yo veo en mis páginas, los profetas, profeta tal, profetiza tal, apóstol, un montón de apóstoles. Entonces, yo comencé a eliminar muchos de ellos porque ellos no quieren interactuar conmigo. Yo no sé por qué.
Entonces, yo lo eliminé porque para darle cupo a los hermanos que quieran, hermanos sencillos como ustedes, que quieran estudiar la palabra, que no sean gente con mucha prepotencia, que son prepotentes, ellos creen que son doctores. Oh, tú estás haciendo teología, pero usted no está en ningún libro. A mí han criticado. Oídos sordos, palabras necias, como decía la abuela mía. Yo sigo adelante en lo que Dios me muestra. Esto es lo que Dios me ha mostrado que a mí que haga. Si usted quiere ser apóstol, hacer su trabajo, hágalo. Esto es lo que Dios a mí, y quiero hacer hasta el día de mi muerte. Quiero hacer esto que estoy haciendo con la ayuda del Señor, si Él me lo concede, y no desviarme, porque ya yo estuve en esos caminos, yo estuve por muchos años, con un montón de ideas descabelladas en mi cabeza. Todo un asunto de que el Señor trate con uno y abata, que Él pueda abatir el orgullo del hombre. Ok, ahora bien, aquí ahora en Colosenses capítulo 2, aquí viene una advertencia con relación a esto. Dice Colosenses, a ver si le doy la cita correcta. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Yo le voy a explicar lo que eso significa en breve. Vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Lo que pasaba en la iglesia de Colosa era que había un grupo de falsos maestros llamados los gnósticos y ellos decían, no, Cristo no es suficiente. Ustedes necesitan, los ángeles están más cerca y necesitan otro medio para llegar a Dios. Entonces ellos dice, culto a los ángeles, poniendo a los ángeles en un nivel que no le corresponde porque son criaturas. Entonces dice aquí, hinchado por su propia mente carnal. Entonces, en cuanto al don profético, hay muchos que tienen su mente hinchada y tienen ideas descabelladas con relación al don profético. Ok, algún día pues, nos ponemos de acuerdo y vamos a estudiar los profetas de Israel. Todos los profetas, estudiar todos los profetas y el don profético, bíblicamente, estudiar lo que dice la Biblia sobre eso. Y usted se va a quedar sorprendido cuántos errores nosotros mismos cometemos o tenemos en esta cabeza idea de gente que dice dice un montón de cosas, pero no te abre la Biblia. Ahí tuve un argumento con un señor que dice que no hay pastores. Que no hay pastores, que el pastor de la iglesia es Cristo. O sea, él dice entonces como que la palabra pastor es más que un título, es un oficio. Si yo digo, tengo una finca, yo tengo una finca y yo he contratado unos pastores porque tengo ganado, ovejas, vacas, ¿qué estoy diciendo? Él se llama pastor, por ¿qué es el trabajo que él hace? Que él cuida el rebaño. Entonces, tú decir que eso no existe, que no hay tal cosa como pastores. Hermano, verdaderamente, y yo le di un montón de textos bíblicos. Hay 3 palabras en la Biblia, y perdone que me dejé un poquito, que son obispo, ¿okay?, anciano y pastor. Son palabras sinónimas. Es decir, que un obispo es un pastor es un anciano es un pastor. Eso, y que una persona diga eso y supuestamente un ministro. Yo digo, wow, Dios mío, Padre, ella está. Pero bien, eso es solamente para que usted vea hasta el punto que se llega. Quieren negar hasta la Biblia. Bien, ahora bien, vamos a ver aquí, a esto aquí, en Ezequiel, capítulo 2. Vamos a ver 2 pasajes en el libro de Ezequiel para que usted vea cómo es que le viene el mensaje a esos profetas. En Ezequiel, en el capítulo 2 del libro de Ezequiel, usted va a ver lo siguiente. Mire esto. Ezequiel, capítulo 2. Dice
Ezequiel 2, para ir al punto. Ezequiel 2, versículo 8. Dios le dice a él que no tenga temor de ellos. Dice, esa gente son una casa rebelde. Versículo 8, Ezequiel 2:8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. ¿Qué tiene que hacer un profeta? Oye lo que yo te hablo. ¿De qué manera fue Cristo formado? ¿Qué Cristo decía cuando él estaba en la tierra? Él hablaba como profeta. Solamente yo digo lo que el Padre me dice. Yo recibo la instrucción de mi Padre, eso es lo que yo digo. Cristo no hablaba de su propia cuenta. Oiga esto, siendo el Hijo de Dios, él no tenía su propia agenda. Él dice, los negocios de mi Padre me conviene estar. Solamente tenía 12 años. Él hablaba las palabras del Padre, lo que yo veo del Padre, lo que yo veo que el Padre, eso es lo que yo digo. Entonces aquí vemos lo mismo. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, no seas rebelde como en la casa de Israel, abre tu boca y come lo que yo te doy, nútrete. Oye esto. Primeramente, el primer aspecto es ¿qué ves? Ok. Luego Dios le dice ahora, habla y no calles, come lo que yo te doy. Nútrete. Y recuerda aquel que dice que el rollo se lo comió. Jeremías, se come el rollo y que era dulce y luego sintió que era amargo. Un mensaje que es dulce, pero que luego él tenía que hablar esa palabra, y esa palabra era una palabra fuerte, era una palabra de juicio para Israel. Lo mismo pasa con nosotros. La iglesia es una entidad profética, en el sentido que es la vocera de Dios, colectivamente. Nosotros somos voceros de Dios, proclamamos la palabra de Dios. En el nombre del Señor, nosotros proclamamos la palabra, come lo que te doy, cómete el libro, y luego ve y proclama mi palabra. En ese aspecto, la iglesia, su iglesia, donde usted está, nosotros, el Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York, somos una entidad profética comisionada por el Señor. Ahora, también aquí en Ezequiel capítulo 3, versículo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Llena tus entrañas de este rollo. Este es el rollo que está hablando. Y dice que yo te doy. Oiga bien. Dios le da el rollo y se dice que se nutra de ese rollo. ¿Qué entendemos por eso? Que un profeta solamente va a hablar lo que está en el rollo. Cuando viene uno con un cuentecito, ¿qué tal? En el año tal, esta mujer va a ser presidenta de esta nación. Y sale un hombre, profeta falso. Que aquí en los Estados Unidos, esta mujer va a ser presidenta. Y sale un hombre. Falso, falso, falso. Desde ese momento, ese hombre es un falso profeta. Aunque siga predicando, aunque el estadio esté lleno, es un falso profeta. Porque dijo que de parte de Dios habló. ¿Qué ves? ¿Ve el mensaje? ¿De qué te nutres? ¿De tu propio invento, de tu propia imaginación? ¿O es lo que está en el libro, lo que está en el rollo? Hermano, aquí nosotros, es una tremenda bendición para uno saber que uno tiene ya lo que tiene que decir. Uno tiene confianza. Yo tengo confianza en el poder de la palabra.
Cuando yo predico y enseño la palabra, que esto es a diario, constantemente, yo sé que con mi propia mente, mi propio entendimiento, yo no puedo lograr nada. Mi confianza está en el poder de la palabra. Esa es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Tenga confianza en la palabra, hermano. Comparte la palabra. Predique, enseñe lo que todo, base su estudio, todo en lo que Dios dice. ¿Qué ves? Nútrete, cómete el libro, le dice el profeta. Y aquí también, ahora en Mateo capítulo 4, ahí está más claro. Mateo capítulo 4. Viene Satanás de la misma manera. O sea que Satanás es el primer falso profeta. Y en el huerto le dice, con que ha dicho Dios, eso es mentira. Él viene a profetizarle. Satanás viene a Eva, a Adán y Eva, y le dice, bueno, si tú te comes, no, eso no es cierto, que Dios sabe que si tú comes será como Dios. Y comienza a profetizarle. Ese es el primer falso profeta. Ahora, Satanás tiene un encuentro con Cristo allá en el monte de la tentación. 40 días y 40 noches el Señor preparándose para el ministerio, ayuno y oración, y el Satanás se le presenta. Y él dice lo siguiente. 3 veces dice esto. Y él le respondió al diablo, Mateo 4:4, escrito está. A decir escrito está, establecido está, eso es ley. Eso es ley. No solo de pan vivirá el hombre, que Dios lo dijo en Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Come lo que te doy. ¿Está bien la relación? ¿Usted está viendo la relación? El diablo quería ofrecerle comida de piedra. Dijo, no. Mi palabra es comida. Cómetele. No solo de pan de esto vivirá el hombre, sino el hombre debe ser nutrido, alimentado de la palabra, cada palabra que sale de la boca de Dios. Hoy aquí tenemos mucho. Aquí tenemos mucho. Podemos durar unos cuantos milenios y nunca vamos a agotar el contenido de la Biblia. Porque esta es la palabra que viene de arriba. Okay. Ahora, en el Salmo 119, este es uno de mis salmos favoritos. Salmo 119, escrito en un acróstico, es decir, dividido por las 22 letras del alfabeto hebreo, Aleph, hasta la última letra, Tab, 22 letras tiene el alfabeto hebreo, y cada letra tiene 8 versículos. ¿Tú lo has visto, un acróstico? Es un himno, un monumento a la palabra de Dios, a la ley de Jehová. Si usted quiere, usted puede ir a YouTube. Usted pone Pastor Juan Córdoba en letra mayúscula y recibe los mensajes del domingo de este servidor. Ahí yo di un estudio de 4 meses, creo que fueron, sobre el Salmo 119, parte entero, 176 versículos. Es un himno a la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Mira aquí, por ejemplo, lo que dice el Salmo 119. Dice el versículo 103, 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel en mi boca. Y en el 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios bendiga, hermana Carolina Jiménez, a todos y a todas. Ahora, mire esto aquí. Estamos hablando de el ministerio de Cristo, lo que llegaron un poquito tarde. Y estamos hablando el profeta, el don profético. Y yo he dicho que cuando uno estudia la Biblia, uno no puede hablar de los profetas de Israel
hay que ver primeramente el profeta con P mayúscula. Porque de su plenitud, del don profético de Cristo, fue que ellos tomaron para profetizar. Esto no vino, del aire, eso vino por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo vino sobre ellos y ellos profetizaron y hablaron. ¿Qué ves? Ok, ahora, aquí en Ezequiel, regresando a Ezequiel capítulo 3, capítulo 3, versículo 10, ya yo le había dicho que se coma el libro y que se llene su vientre, su palabra. Y ahora le dice, versículo 10, está conmigo, Ezequiel 3, le dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. O sea, cogiste el libro, te lo comiste, te llenaste de mis palabras. Y ahora dice, ok, ahora, toma en tu corazón mis palabras, que yo te hablaré. Y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, y háblale mi mensaje. Es decir, toma en tu corazón. En el Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado. Toma mi palabra en tu corazón. ¿Ok? Y en Juan capítulo 5, versículos 37 y 38, Juan capítulo 5, Juan 5, 37 y 38, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Esto es Cristo hablando a ellos. Ni habéis visto su aspecto. Le dice, ni tenéis morando su palabra ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿No se da cuenta? En este caso, está hablando de aquellos escribas y fariseos que no creyeron en el Hijo de Dios. Dice, el Padre me dio la palabra. Yo he comunicado la palabra. Él dice, ustedes no sois mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Él le dice. Entonces, en cuanto a esto el ministerio de Cristo como profeta, usted ve reiterativamente en las Escrituras que ese profeta, Cristo, profeta con P mayúscula, recibía su palabra, su mensaje directamente del Padre. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todos. ¿Qué ves? Le pregunta a Amós, a Zacarías. ¿Qué ves? A Ezequiel. Bueno, veo un canastillo. Ok, ¿qué significa? Le dice a Jeremías, cómete el libro y ve y profetiza a Israel. Le dice a Ezequiel, come lo que yo te doy, nútrete, te alimenta y luego imparte mi palabra. La imagen, por ejemplo, de una ave que va a buscar alimento y lo deposita en la boca de sus polluelos. El pueblo necesita esa palabra profética. Esa palabra profética, toda la palabra profética está aquí en la Biblia. Yo no necesito que un profeta me venga a decir algo. Si el profeta dice un nuevo mensaje o revelación, es un falso profeta. Si es nuevo lo que dice, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Muy sencillo. Si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo lo que dice, no es bíblico. ¿Recuerda eso? Yo nunca había oído. Este hermano tiene una revelación, pero está en la Biblia. No, pero mira, es que él está explicando, pero no, está en la Biblia. Está en la Biblia. Es la pregunta, está en la Biblia. Esa es la pregunta que tenemos que hacerla.
Porque todo profeta, exactamente, anatema, como dice el pastor, es anatema, maldito el que habla. Dice, en ese, creo que en Deuteronomio 18 dice cuáles son, cómo es un profeta. Por eso lo estudiaremos cuando estudiemos los profetas de Israel. Ok, ahora bien, ahí está. Mire la secuencia, espero que usted lo pueda ver ahí. Todo el material que cubrimos ahora en este aspecto, sobre que el profeta fue predestinado. Cristo fue predestinado como profeta. Y lo vemos nosotros ejemplificado en lo que Dios le dijo a los demás profetas. ¿Ve la conexión? Lo que él le dijo a los profetas que él formó era parte de su propia formación como profeta. Como le dijo, el que dio la boca no hablará. Entonces, primeramente, ¿qué ves? Vi visiones de Dios. Han visto mi Rey de Gloria. Vidente, eran llamados ellos, ve. Luego viene la parte, ok, ahora ve, lo viste, ok, ahora habla y no calle. Te doy la visión, te doy mi palabra, habla y no calle. ¿De qué manera voy a hablar? Bueno, come lo que yo te doy. Cómete el rollo. Los pastores, ¿qué hacemos nosotros? Los pastores, no comemos el rollo. Toda la semana estamos comiendo el rollo. Mañana, sábado, yo doy los últimos toques finales al mensaje que voy a predicar domingo. Que estoy hablando de la misión y la evangelización en la iglesia. Entonces, pero estoy meditando en eso toda la semana. Tengo que comerme el rollo, tengo que pasar tiempo con Dios, con el Señor, con su palabra, para poder compartir la palabra a los santos, al pueblo de Dios, que no son míos, el pueblo de Dios. Okay. Número 1, come lo que yo te doy. Número 2, aliméntate. Número 3, es dulce como la miel. Número 4, tómala en tu corazón. Número 5, no quieren oír. ¿Por qué no oyen? Porque no tienen la palabra del Señor en sus corazones. Tercero y último, mire la secuencia. El profeta, predestinado. Este segundo punto que usted ve ahí. Formado, fue formado. Y lo tercero, como en cada clase, es soberano, manifestado. Manifestado significa, aquí está la evidencia contundente de que yo fui predestinado como profeta, formado como profeta, y aquí está la manifestación del profeta. Para ello te voy a invitar a que vea ahora en 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, después le muestro los quedos completos. 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro viene después de Hebreos, después de Santiago más bien. Primera de Pedro capítulo 1, usted va a ver esto, 10. Esto a mí me fascina porque esto es bien claro. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, todos los profetas, todos ellos, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Lo ve? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cómo van a profetizar si no tienen el Espíritu de Cristo para profetizar? Entonces, era el mismo Espíritu de Cristo. Era el mismo Espíritu de Cristo, venía sobre ellos y ellos profetizaban cosas que tenían que ver con la salvación y con el advenimiento del Mesías. Miles de años para cumplirse. Y por eso es que hay coherencia, no hay error. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no se contradice. La mala interpretación y los falsos maestros dicen eso. Y los ateos y todo ello. Okay.
Entonces, no hay contradicción en la Biblia. Si usted cree alguna vez que hay una contradicción, el problema es usted, no es la Biblia. Eso me ha pasado a mí. Oye, pero yo no entiendo esto. Por eso no tengo un pelo en la cabeza. Yo no entiendo. El problema es mi ignorancia. No he estudiado suficiente. Hágase amigo de un buen maestro para que le ayude. Déjame preguntar a mi pastor. Pastor, ahora entiendo. Yo era muy amigo de mi pastor. Mi amado pastor. Tiene 94 años de edad. Mi amado pastor. Entonces, el Señor de entendimiento. Ok, ahora bien, en Hechos capítulo 2, para que usted siga la secuencia, Hechos capítulo 2, versículo 25, esto es Pedro hablando, si mal no recuerdo, solamente porque sé que en Hechos 2, en el día de Pentecostés, mira lo que Pedro dijo. Dice, a esa vasta multitud, entre ellos 3,000 se convierten. Mire esto. ¿Se recuerda lo que dice el 1 de Pedro? Que el Espíritu de Cristo era que hablaba con ellos. ¿Recuerdan? Mira aquí la confirmación. Hechos 2:25. Porque David dice de él. Es decir, David profetiza, está hablando porque el Espíritu de Cristo está en él. Dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. David dice de él, confirmando 1 de Pedro 1, de 10 al 11. Debe que la Biblia es su propio intérprete. ¿Ok? Entonces, en el versículo 29 al 30, ahí mismo, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Oiga esto, oiga esta expresión. Porque nadie habla de David como profeta, como tampoco hablan de Abraham como profeta. Y Dios llama a Abraham profeta en Génesis 18. Yo le digo esto para que usted vea el poco entendimiento que el pueblo de Dios tiene. Cree que un profeta que está siempre profetizando. Y Dios llama a Abraham profeta. Escribió Abraham un libro que está en la profecía de Abraham. Y Dios lo llama profeta. Que muchos tenemos que aprender, hermano, del don profético. Entonces, dice aquí 30, pero siendo profeta. ¿Qué dice aquí Pedro? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, que David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. Mire lo que vio David proféticamente, habló bajo la inspiración del Espíritu Santo, proféticamente habló de la sepultura de Cristo, siendo profeta. Entonces, el Espíritu de Cristo anunciaba. David, siendo profeta, pudo profetizar y decir estas cosas. ¿Y qué dice Moisés de él? Moisés, ¿qué dice Moisés de Cristo con relación al que profeta? Aquí en Éxodo capítulo, déjame ver dónde es. No, es de Deuteronomio, disculpen. En Deuteronomio capítulo 18. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 15. Este es Moisés hablando, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, esto es Israel. Esto lo dijo él, qué sé yo, 3,000 y pico de años antes. Como yo, te va a levantar un profeta como yo. Como decía, yo soy profeta, Dios me llamó como profeta. Te levantará Jehová tu Dios
a él oiréis. ¿Qué dice el Padre cuando habla? Este es mi hijo amado, a él oí. Escuchen a mi hijo. Ese es el profeta con P mayúscula. ¿Ok? Y en Hechos, capítulo 3, vemos nosotros lo siguiente. Hechos 3, versículo 32, 22 al 24. Oiga esto, porque Moisés dijo a los padres, aquí viene el cumplimiento. Esto es Pedro hablando, predicando. Dice, Moisés dijo a los padres. ¿A qué se refiere? A los patriarcas, a la descendencia de Jacob, las tribus, los 12 hijos de Jacob. Moisés dijo a sus padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, escuche bien, todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Querida familia, ¿de quién es que se va a hablar? Predicador, ¿de qué es que habla cuando tú hablas en la iglesia? Oh, ese culto fue una gloria, ni se pudo predicar. Oh, sí, wow, un culto de gloria donde no se pueda predicar. Es un culto de gloria. Yo no sé si usted ha oído eso. Un culto de gloria donde fue tanta la gloria que no se pudo predicar. Wow. Y la gente brincando de alegría. Y Cristo iba cada sábado a la sinagoga y siempre se predicaba. Y él fue y él predicó. Y los predicadores creen que hay tanta gloria en su iglesia que no se puede predicar. Yo, gracias a Dios que yo salí de todo eso, porque un creyente, si oye eso y no sale corriendo, se ve que no tiene discernimiento. Yo salía corriendo por la puerta ahí. O sea, ¿para qué que nos reunimos? Es para oír la palabra de Dios, es para adorar al Rey. Para eso que nos reunimos. ¿Okay? En Apocalipsis, igual esta última escritura, en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 19 más bien, casi el antepenúltimo versículo. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Mire qué importante esta escritura. Yo me postré a sus pies para adorarle. Esto es Juan. Y él me dijo, él decía a un ángel, y dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Okay. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, que todo profeta testificaba de Jesús. Dice aquí, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, cada profeta que habla, si habla por el Espíritu de Cristo, tiene que testificar de Él, hablar de Él, no de su ministerio, cuántos libros escribió, el doctorado que tuvo y toda la prepotencia del hombre. Entonces, finalmente, te va a prestar ahí está el tercer punto. Y es que el profeta es manifestado. Tres cosas sobre el profeta. El ministerio profético de Jesús. Número uno, fue predestinado, formado y manifestado.
Estamos en esto último. Quiero leerte esto último para concluir. Esta clase es un poquito más larga, pero yo no puedo soltar cosas, tengo que compartir todo. Pero mire esto acá. Esto es un par de versículos más y entonces concluimos. Ok, primeramente, vamos a comparar 3 escrituras. Usted la ve ahí abajo. Usted la puede ver abajo al final aquí, por ahí. Una comparación. Vamos a comparar ahora, porque la Biblia es su propio intérprete. Vamos a comparar, estudiantes, hermanos amados, Hechos 5:12. 5:12, ¿qué dice? Dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz, dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 29. Y ahora, Señor, lo estaban amenazando para que no prediquen el evangelio. Porque ellos sanaron el cojo, ¿verdad? El Señor sanó el cojo junto a la puerta de la hermosa y se desató una persecución. Y le dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Yo me estoy riendo porque la gente cree que fue la mano de los apóstoles. Yo no sé si usted está entendiendo esto. 5:12 dice que por la mano de los apóstoles, primeramente, el cuerpo tiene manos, y dice mano. Y aquí dice, vamos a predicar, vamos a hablar, danos osadía de nuevo, para que extienda tu mano. ¿Se da cuenta, hermano, lo que estamos hablando? Qué fácil el hombre se... yo di una campaña y estuve allí y le puse la mano, y el hombre. Y aquí dice que era la mano del Señor extendida haciendo milagros, maravillas y prodigios. Que el Señor abra nuestros ojos y nos lave los ojos con colirio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Es una lámpara. Lámpara es a nuestro pie tu palabra y lumbrera nuestro camino. Oh Señor, el profeta, predestinado, formado y manifestado. El Mesías prometido. El profeta entre los profetas, de aquel de quien nosotros como iglesia tenemos un llamamiento profético. De hablar, de anunciar con denuedo tu palabra, predicar, enseñar, todo aquello que tú nos enseñas en tu palabra. Danos osadía, danos entendimiento para continuar la obra que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, el honor es mío poder compartir la palabra con ustedes. Esta clase, bueno, si yo fuera ustedes, yo tuviera un lugar, un archivo, yo cogiera todas las clases y luego las escuchaba de nuevo y tomaba las notas, ¿verdad? Gracias por los estudiantes, ser paciente. Esta noche, la clase sobre el Espíritu Santo, el curso del Espíritu, va a ser a las 5 de la tarde. Y escuchen el anuncio. La próxima semana, las 2 clases van a ser de 11 a 1 de la tarde. No puedo ya en la noche, se me hace difícil en la tarde. Compromiso. A veces tengo que buscar a mi esposa del trabajo que me llama. Bueno, ustedes entienden.
tengo otros compromisos. Entonces, va a ser un poquito, ¿cómo les digo? Un poquito agotador para mí, pero yo confío en que por vuestras oraciones el Señor me va a ayudar para yo hacer esto corrido. Yo confío en el Señor sobre eso. Yo no tengo ninguna preocupación. El día que no pueda dar 2 clases, se lo digo. Voy a dar la primera clase de 11. Entonces voy a hacer una pausa de 5 minutos para poder que el video se cargue y comenzar la otra clase. ¿Estamos claros? Eso va a ser a partir del próximo lunes. Okay. Este curso de Cristología, creo que le faltan 7 u 8 clases. Eso significa que en una semana y media más o menos, ya llegando a fin de mayo, terminamos este curso de Cristología. Y también el curso de sobre el Espíritu Santo también. Entonces, ya yo he seleccionado el curso de misiones. Ese viaje misionero a la República Dominicana, a mí verdaderamente me calentó el corazón y me enseñó tantas cosas. Fue algo extraordinario. Sinceramente, estoy pidiendo al Señor, estoy orando, que el resto de mis días, de mi vida, yo pueda dedicarme a las misiones. Eso es lo que yo quisiera hacer. Dedicarme a las misiones. Y no creo que va a ser en este país. Eso es lo que Juan Córdoba quisiera hacer. Lo que Dios quiera, eso va a ser otra cosa. Gran necesidad. En todas partes, pero. Entonces, cuando terminemos el curso de neumatología, yo le voy a poner una lista de cursos y yo le voy a pedir a ustedes que ustedes escojan cuál quieren que se dé. ¿Qué les parece? Les voy a hacer un listado y lo vamos a llevar a votación. Todos los cursos son interesantes. Les voy a poner ¿cuál prefiere? Entonces que usted me diga. Entonces el que más tenga número, le digo cuál quiere que se dé el próximo curso y el próximo, así en el orden. Entonces así, esto va a ser una gran experiencia por un largo tiempo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. A las 5, Dios mediante, nos veremos. Comparte el contenido con otras personas para que otros hermanos y hermanas sean también edificados con la palabra del Señor. Que pasen todos muy buenos días. Abrazos fraternos.